Y así es, tenemos columna de economía, como todos los martes, así que ya estamos con nuestro especialista en esta parte de economía, que es Luis Muñoz. Él pertenece al Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y bueno, hoy vamos a hablar de la actualidad en la economía. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo va? Buenas, ¿cómo va, Eli? ¿Cómo estás? Bueno, hablar un poquito de este encuentro, esta cuarta revisión que ha tenido el FMI con la Argentina, este cuarto encuentro. ¿En qué va? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo beneficia a nuestro país? Bueno, en primer lugar, el beneficio que tenemos es que se hizo un desembolso de 5.000 millones, lo que genera que el Banco Central aumente sus reservas. Al cumplirse unas metas, que son las metas que las condiciones que nos estableció el FMI, entre ellas, bajar el gasto público, mantener un déficit fiscal entre el 1,9 y 2 puntos del PBI, es una de las metas que se ha cumplido. Otra de las metas es, dentro del gasto público, es disminuir, lo que sería la obra pública y los subsidios. Poco a poco, el Estado va generando, esa pequeña rueda, haciéndola girar para empezar a cumplir estas metas. ¿Y este desembolso que ha recibido el país, cómo nos beneficia? ¿Hacia dónde va? Bueno, este desembolso nos beneficia muchísimo porque arma de reservas al Banco Central, en primer lugar. En segundo lugar, lo arma de herramienta financiera, ¿sí?, para poder hacer frente a la crisis a la que estamos atravesando, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Las economías de todos los países están sufriendo crisis. Estados Unidos, hasta hace unas semanas atrás, tuvo una suba de sus tasas, lo que generó una fuerte caída de los bonos. Y esta inyección financiera nos va a permitir poder, frenar por ahí un poco más lo que es la cotización del dólar paralelo. Bien, y este programa hay que respetarlo, ¿no? Porque es un programa que hay que respetarlo a rajatabla. Debemos, informar en forma trimestral y en base a los puntos que nos han establecido desde el FMI, tenemos que cumplir una serie de requisitos en forma trimestral. El más, complicado de ellos es mantener una reserva de 3.000 millones de dólares. Bien. Que se viene logrando y que el FMI ha sido accesible, a no ser tan taxativo en eso, sino que si llegaste a 2.700, 2.800 millones de dólares, lo dan aprobado. ¿Y esto cómo influye al bolsillo del consumidor? Bueno, esto ¿de qué manera se puede trasladar al bolsillo del consumidor? Con el mantenimiento de los precios. Bien. Entonces el consumidor, ¿qué es lo que va a ver? Que los precios empiezan a lograr una cierta estabilidad, si bien le está pronosticado una inflación que va a rondar el 7%, por otro lado no implica que el poder adquisitivo tenga esa pérdida que refleja la inflación. Y ahora pasamos a otro tema. Si hablamos de economías regionales, ¿qué está pasando? ¿Va a haber un nuevo dólar? ¿O ya había? Porque el año pasado estuvimos hablando de este tema también. Estuvimos hablando el año pasado. El ministro Sergio Massa ha viajado, está en Estados Unidos cerrando distintas negociaciones, entre ellas tratando de establecer un nuevo programa para el dólar agro. Ya tenemos dos dólar agros anteriormente donde se liquidaron. Normalmente se utilizó para lo que era la soja, para que los sojeros pudieran liquidar a granel, lo que generó una gran entrada de divisas genuinas. Son dólares frescos que no insumen un gasto en lo que es la economía del país, sino que son producto de la generación de la exportación. Bien, entonces se van a desprender varios de esta economía regional, de este dólar especial. De este dólar especial vamos a tener, lo más seguro, mañana, el día miércoles, se lance lo que es oficialice, este dólar para los ojeros. Va a ser el tercer, lanzamiento que tienen, dado que todavía queda una cantidad enorme de soja por liquidar. Se está hablando de entre 6.000 y 7.000 millones de toneladas, lo que es muy significativo y representa
una cantidad de dólares genuinos muy importante para la economía. ¿Y cómo va a beneficiar a estas economías regionales? Mira, si bien... a las economías regionales las va a beneficiar, primero van a tener su cotización diferencial, por ejemplo en este caso el dólar soja. Se está hablando que la cotización del dólar va a rondar entre los 2.80 y 300 pesos. Todavía no se ha establecido, digamos, una cotización, pero a la vez se le abre la puerta a otras economías, por ejemplo a la economía del vino. Que nos influye mucho a nosotros acá en la provincia. Exactamente, nosotros junto con Mendoza, digamos, somos la economía más fuerte en lo que es la parte vitivinícola y nos va a ayudar a todo lo que es para la exportación para poder liquidar. Bien. ¿Y este dólar cuánto va a durar? Porque veía que tenía una duración. Mira, este dólar en principio va a durar 30 días para los ojeros, que se puede extender 90 días. Y para el resto de las economías también va a estar durando 90 días. Perdón mi ignorancia, pero ¿por qué esa duración y por qué no se mantiene? Porque es el periodo de liquidación de que tienen las distintas economías. Cada economía tiene una etapa del año donde se junta con la producción y hace la exportación, y luego de realizar la exportación tiene un periodo de liquidación. Bien. ¿Y cómo influye, digamos, también eso? Porque ¿cómo influye a nosotros, a los consumidores? ¿En qué beneficia todo este movimiento de dólares? El beneficio que vamos a obtener nosotros como consumidores lo vamos a recibir en estabilidad, digamos, en los precios tanto de los productos de la canasta básica, por ejemplo, como también en otros productos o en otros servicios. Por ejemplo, podemos lograr, viste que venimos sufriendo subas paulatinas, pactadas en el servicio, por ejemplo, de luz, agua y gas. Sí. Bueno, estos aumentos se pueden demorar, como se está demorando, por ejemplo, la suba de los impuestos internos en los combustibles, lo que está frenando o retrasando el aumento de los combustibles. Bien, qué importante saber esto, qué importante saber cómo influye en nuestro bolsillo el consumidor final y que bueno, que lo podamos dar bajada para que todos lo entendamos, ¿no? Porque otra cosa que va a ayudar muchísimo también es, la semana pasada estábamos hablando de que se pensaba absorber, digamos, los bonos de las distintas entidades descentralizadas. Al tener un mayor margen de volumen de dólares, va a permitir que esas reservas que tienen, por ejemplo, el caso de ANSES, que es el Fondo de Sustentabilidad, va a permitir que no se toque, cuidando y protegiendo, digamos, los ahorros de nuestros abuelos y de los trabajadores que el día de mañana van a ser jubilados. Muchísimas gracias, Luis, por toda la información. A vos, Eli, por la invitación.